Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí, bueno, del YouTube, nuevamente aquí, como cada martes, 7 de la noche, con el profesor Sebastián González. Un saludo, profesor Sebastián, buenas noches. Paulo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Saludando también a la gente que nos está acompañando. ¿Cómo has estado, Paulo? Muy bien, gracias, profesor. Y también saludamos a toda la gente del YouTube que nos está viendo en el en vivo, igual, a todos los que nos ven luego, igual manera, ¿no? Nada más mencionar que estamos como Fare por México y si quieren promocionar YouTube, por favor, háganos saber, contáctenos y aquí estamos para más información. Y bueno, también nos acompaña Tomás. Tomás, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sebastián. Un gusto poder estar aquí junto a ustedes. Encantado. Qué Profesor, gusto, Tomás. Muchísimas gracias también por la invitación. Qué bueno tenerte, Tommy. Muchísimas gracias, Paulo. Bueno, comentarte rápidamente, Tomás es un gran amigo de hace muchísimos años, casi 20 años de amistad, y también colega en la profesión, licenciado en educación física, un experto en la preparación física de los futbolistas profesionales. Así que qué mejor que nos acompañe un gran experto, un gran profesional que ha trabajado en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Así que para mí es un honor que esté Tomás. También darle la bienvenida a Edmond. Así que se van sumando los amigos. ¿Cómo estás, Edmond? Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Aquí pues estamos presentes como siempre al llamado. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto tenerlos. Ahí también saludando ¿Y a la ustedes gente qué de tal? YouTube. Bien, bien. Muchísimas gracias, Edmond. Un placer tenerte. Gracias, igual. Así que bueno, Paulo, nada, para darle ya inicio, si querés dar la presentación al tema que vamos a desarrollar, claro con que total sí, confianza. profesor Sebastián. Y bueno, como cada martes, ¿no? Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. El profesor Sebastián nos va a mencionar un tema bastante interesante. Bueno, el día de hoy, como tal, es la planificación, la estrategia y desarrollo en el fútbol profesional. Vamos a hablar de estos temas. Es muy importante para el fútbol. No es solo el juego, como hemos dicho aquí, es más que un juego, y hay una planificación y mucho más. Y acá el profesor Sebastián, como los invitados, nos van a dar su punto de vista y opinión. Y bueno, también pueden comentar acá, está los comentarios abiertos en el YouTube, así que pueden hacer sus comentarios para ver qué les parece el programa y también compartirlo. Así que bueno, profesor, le doy el pase. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, Edmond, Tomás, Tommy, y a la gente que no sea un monólogo, la idea es tirar este disparador y que cada uno vaya incorporando sus conceptos, sus experiencias. Sabemos que en el fútbol no hay una verdad absoluta y en realidad la temática que voy a desarrollar es ya abordando propiamente lo futbolístico, lo de campo. En otros programas habíamos hablado más de la parte de docencia, más la parte pedagógica, la contención y la formación del futbolista en distintas etapas. Ahora propiamente es un tema que para mí es extraordinario, es el fuerte mío en lo que es la planificación. Es un tema que, que está siendo un poco, hay mucho recelo con este tema de la planificación, todavía hay un poco de desconocimiento, hay un poco de mito. Propiamente lo que vamos a abordar es de ya de un plantel profesional. Obviamente todo lo que vamos a ir hablando es dentro de los estándares o parámetros normales. Obviamente esto sufre modificaciones por un montón de variables y cuestionamientos que vamos a ir desarrollando. Así que, bueno, propiamente como decía Paulo, ¿no? La temática es la planificación, la estrategia y el desarrollo, ¿no? Una concatenación de hechos de lo que es propiamente qué se va a buscar con una planificación, cuál es la estrategia para aplicarlo y desarrollarlo, y propiamente el último punto es lo que decía, ¿no? Cómo uno lo va a llevar a cabo, la puesta en escena. Ya en el fútbol profesional es muy distinto a lo que veníamos hablando en etapas anteriores, ¿no? Formativas, educativas. No perdemos ese concepto, pero acá, como está el fútbol actualmente, que es más resultadista y a veces exagerado, tenemos que tratar de buscar los resultados de manera inmediata. Así que bueno, es un poco el inicio de lo que vamos a llevar a cabo. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario al respecto, ya arrancamos, como digan.
Le metemos, ahí está, perfecto. Bueno, un poco el tema esto de la planificación, muchas veces uno lo comprueba con los colegas, muchas veces esto es un tema que se da principalmente en Latinoamérica, ¿no? El tema de la planificación es un tema que a veces está subestimado, muchos planifican mentalmente, dicen no es necesario, a veces las cuestiones me aburre, no tengo la tecnología, no tengo la lectura o la escritura para llevarlo a cabo. Muchas veces la gente no está actualizada, o me baso propiamente en lo que haga el preparador físico. El director técnico se apoya o se redirige con el preparador físico, entendiendo que la planificación del preparador físico es igual a la del director técnico, y eso es falso. Son un paralelismo entre que el preparador físico tiene su planificación propiamente de la búsqueda del mejoramiento físico, y el director técnico conlleva mucho más, ¿no? Es ya la planificación general donde incorpora lo del trabajo del preparador físico más las temáticas que quiere desarrollar él. Entonces, como decía, ¿no? Este tema de mucho recelo, a veces la falta de costumbre, el que te quita tiempo, el trabajar una planificación es un trabajo de análisis e investigación. No es solamente sentarme y empezar a tomar apuntes de lo que uno desea. Es un trabajo mucho más exhausto, más pesado, pero nos tiene que fascinar porque acá está el puntapié de todo lo que vamos a ir a buscar. Obviamente acá sufre un montón de variables, porque uno como director técnico tiene que estar sujeto a si el plantel que va a tomar a cabo, si es al inicio previo a una competencia o una pretemporada, previo a una pretemporada, puede ser que esté la temporada en curso, la temporada deportiva, o finalizando o cuando ya haya finalizado. Entonces eso también surge una alteración de hacia dónde vamos a organizar nuestra planificación. Entonces, ese es un principal disparador. ¿En qué altura del momento del año calendario y del año de la competencia del calendario deportivo vamos a caer nosotros como equipo de trabajo? A eso mismo, para mí lo que es planificar tiene tres conceptos inalterables, ¿no? Es necesario, es obligatorio y es profesional, ¿no? Es necesario porque uno necesita visualizar la búsqueda de lo que uno desea, ¿no? Es necesario. Es obligatorio porque lo que haces es, por lo menos, referencias al club. Y así mismo va a parecer absurdo lo que voy a decir, pero ya eso ya se perdió mucho, ¿no? Lo importante es dejar una base de datos, una base referencial de los trabajos para el que continúe en el caso que uno tenga que emigrar o se termine nuestro trabajo, nuestro contrato. Antiguamente los técnicos que dejaban el cargo y continuaba un sucesor, uno le entregaba las estadísticas y los trabajos para que tuviera una concatenación, que tuviera un conocimiento. Hoy los técnicos nos volvimos más celosos en ese aspecto y ya, me voy y listo, y que venga, que se arregle. En realidad tenemos que romper un poco esos paradigmas. Y lo otro en lo profesional, que esto lo que otorga es una directriz para el plantel y los directivos, ¿no? Le da una imagen formal. Creo que, o por lo menos en mi experiencia, lo que siempre he hecho es la planificación. Después vamos a ir hablando punto por punto, ¿no? Tiene que estar relacionada al envío de la información a la directiva. Después la directiva, en este caso, puede ser un director deportivo, un manager, un coordinador, o en su defecto al presidente y el vice. Sí tienen que estar enterados, uno tiene que enviar su programación, porque obviamente ellos tienen que estar visualizando cuál es nuestra puesta en escena, ¿no? Obviamente uno tiene que estar abierto a escuchas, también a explicaciones. Uno no tiene que estar encerrado porque cualquier duda o cuestionamiento que pueda asesorar o cualquier compañero, ahí estamos abiertos a la sugerencia. Esa es la primera parte, ahora vamos a continuar. No sé si, Tommy, ¿querés hacer una consulta? Sí, no, Seba, buenas noches a todos. La verdad que hoy en día yo creo que poner en tela de juicio si sirve o si corresponde lo que es planificar, realmente para mí está fuera de discusión. Aún así, creo que es muy subjetivo de cada profesional y que cada uno tiene derecho a poder optar por una forma o no de trabajo en el día a día o semanalmente o mensualmente. Lo que sí considero en lo personal
ya que está muy avanzado es el tema de que ya la planificación no solamente se lleva a cabo a nivel personal, sino que cada vez está más puesta en práctica una planificación que se realiza en forma interdisciplinaria y hasta en determinados cuerpos técnicos o equipos de trabajo, sea a nivel institución o cuerpo técnico en forma puntual, transdisciplinaria. Entonces, es otro punto que ya creo que a esta altura y con lo avanzado que está la formación de cada profesional, se profundiza cada día más, ¿no? En ese aspecto. Y no quedar sujeto únicamente a la planificación individual de cada profesional o de cada área del club. Entonces me parece que es algo muy importante de destacar. Simplemente agregar o por lo menos comentar eso desde mi punto de vista, ¿no? Tal cual, no, tal cual, es así, Tommy. Justo iba a ir paso por paso porque este tema, no sé si nos va a alcanzar. Me adelanté entonces. No, está perfecto, Tommy. Lo que hago por ahí, arrancar de las bases o por ahí los cimientos más básicos para que la gente que por ahí no está muy empapada del tema o que por ahí es su primera experiencia, tratar de interpretar cómo es el sector profesional, ¿no? Por ahí la experiencia Bien, que hemos tenido, omitimos un montón de hechos, porque ya lo damos sobreentendidos. Trato de ir a los bases y me van a faltar un montón de conceptos más para los compañeros que están escuchando. Trato de ir de lo más simple a lo más complejo para que los compañeros vayan incorporando esos conceptos. Lo que decís es tal cual, es correcto. Justo iba a abordar ese tema un poquito más adelante, pero está muy bien, Tommy, lo que me decís. A veces, si hay algo que se me escapa, Tommy, o cualquier cosa, me lo haces saber, con total confianza. No, uno, por lo menos, lo que trata de hacer en este caso, previo a una planificación, es hacer un análisis FODA, ¿no? Un análisis que es una herramienta estratégica diseñada propiamente para tener ese tabulador, esas medidas, ¿no? Desde lo deportivo. Obviamente uno no puede planificar en base a una cuestión subjetiva, porque a veces esa planificación puede resultar falsa. En este análisis FODA, que significa por ahí para los que no conocen la herramienta, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Obviamente este tipo de herramienta hay que hacerla desde el ámbito deportivo, desde lo que nos compete como director técnico, porque después, en próxima semana, vamos a hablar de lo que es la planificación administrativa, que esa ya es la función de un director deportivo. Entonces, no se puede mezclar, o hay que tener mucho cuidado qué conceptos uno va a evaluar, porque desde el plantel, desde lo deportivo, desde los resultados, a veces uno por ahí incorpora conceptos administrativos o financieros y a veces esa evaluación termina siendo adulterada o falsa. Entonces hay que tener muy claro qué se va a evaluar con ese FODA, ¿no? Obviamente las fortalezas y las debilidades son análisis internos, y las oportunidades y amenazas son como externas, ¿no? Después por ahí más detenidamente lo explicaremos. Ya con ese disparador que ya tenemos un análisis por lo menos deportivo del equipo que vamos a agarrar, ya por lo menos es el hincapié de saber qué tipo de plantel tenemos, la edad, la competencia, un montón de factores deportivos que nos va a dar una posición en donde estamos parados. A partir, creo que ese FODA, obviamente este tipo de trabajo de investigación lo tiene que hacer con su cuerpo técnico. Obviamente uno como técnico se le van a escapar muchas cuestiones y por eso uno está articulado con su equipo de trabajo, con el preparador físico, con el auxiliar e inclusive con otras áreas. A veces las personas que nos acompañan como un doctor o a veces como un psicólogo te puede dar puntos que no estás viendo porque ellos son ajenos al trabajo de cancha en sí. Ajeno me refiero a un paralelo muy fino, ¿no? Entonces, a partir que tenemos el FODA, lo que hacemos es ya la planificación en sí, ¿no? Pero también es importante cuando haces el FODA, qué tipo, en qué región estamos, en qué país, porque también se ve alterada la competencia según el país, el sistema de competencia, no es lo mismo la cantidad de equipos que puede tener un país que otro. Algunos tienen más, otros tienen menos. El tema de que si es un torneo o si es una liga. En Latinoamérica la mayoría de las competencias son torneos y en Europa la mayoría de las competencias son ligas. El torneo generalmente es de una ida y generalmente dura de 3 a 4 meses, más, menos, promedio.
donde obviamente estamos hablando de los partidos oficiales, y una liga puede durar hasta 8 o 9 meses. Obviamente después hay que evaluar los intervalos, si toca justa un calendario en fin de año, donde toca las fechas festivas navideñas. Hay que considerar todas estas variables, por eso digo que hay que tener el calendario del año propiamente y el calendario deportivo. Ahí uno empieza a compaginar, empieza a encuadrar, previo a los trabajos que uno va a desarrollar. Primero tengo que tener esos disparadores, ¿no? ¿Qué tipo de calendario, qué tipo de torneo, en qué país? Y ahí a partir ya empiezo a tener el grueso, el macro. A partir que ya empiezo a tener el grueso, ya empiezo por lo menos a diseminarlo y empezar a ubicarlos propiamente en la planificación, ¿no? Yo lo que lo llamo, en base a todo esto que estoy comentando, yo lo llamo como un mapeo. Yo ya tengo un mapa completo o generalizado de hacia dónde voy, ¿no? No todavía con el trabajo de cancha, sino con las herramientas que en realidad después voy a llevar a la cancha, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algo hasta ahora con total confianza o alguna observación con total confianza, ¿eh? No sé si hay algo. Después, bueno, una vez que ya tenemos todo esto, yo particularmente, todas las opiniones son muy subjetivas, ¿eh? Es como decía Tomás recién, cada profesional tiene su metodología, cada profesional tiene sus herramientas, sus conocimientos, y todo es válido y todo es viable, ¿eh? Estos son desarrollos que he implementado, y obviamente cada uno lo ejecuta acorde a su equipo de trabajo y a todas estas variables que habíamos hablado. Lo que yo hago principalmente antes de armar una planificación es hacerme cuestionamientos, ¿no? El quién. Va a parecer absurdo mucho estos comentarios. Hay algunos que por ahí tienen más experiencia y van a omitir esta parte, pero hay otros que se están incorporando y quieren escuchar esta parte, ¿no? Antes de armar una planificación tenés que hacer los cuestionamientos principales, ¿no? Que eso ya se da por decantación, ¿no? La primera es quién. El quién es el género, si tu plantel es masculino, si es femenino, y después qué etapa evolutiva. En esta la que estamos hablando ya es profesional, pero esto no quita que en la planificación no puedas evaluar a juveniles, porque lo vas a tener que promocionar. Y después lo otro que pasa con mucha frecuencia en el quién, que es el género y la etapa evolutiva, si tienen capacidades físicas diferentes. El fútbol se ha desarrollado y expandido en varias áreas, y hay un montón de equipos profesionales, equipos selecciones nacionales, donde tienen capacidades diferentes. Entonces uno tiene que estar preparado para esto. El segundo cuestionamiento es el qué. ¿Qué trabajo voy a hacer? Si es un trabajo recreativo, si es un trabajo de iniciación deportiva, si de alto rendimiento o profesional. Obviamente volvemos al mismo, estamos hablando de profesionales. Yo lo que estoy haciendo es un mapeo de la iniciación a una planificación. Entonces, estamos hablando del género, que generalmente el que trabajamos es masculino, el trabajo, el qué, es profesional, después el dónde. El dónde es dónde voy a trabajar, el espacio físico a utilizar, la cancha, el gimnasio, las sesiones audiovisuales, donde haga las juntas. Bueno, el espacio físico también interfiere dentro de nuestra planificación. El otro punto importante, que esto varía mucho en la infraestructura y el nivel económico institucional, es el con qué material deportivo y con qué implementos deportivos voy a poder llevar a cabo mi trabajo. Obviamente depende el país, la divisional, la categoría, varía mucho hasta dónde puedo seguir desarrollándome con mis trabajos. El cuál o cuáles, es otro cuestionamiento, es la directriz, los objetivos, con ejes y contenidos. ¿Hacia dónde va mi trabajo? O sea, en base a todos estos cuestionamientos, ahí ya estoy metiéndome dentro de lo que es una planificación, ¿no? El cuándo lo que decíamos recién, ¿no? El calendario propiamente del año calendario, el calendario de competencia, que es fundamental esto compaginarlo, en qué altura del año y qué altura de competencia voy a trabajar. Y ahí ya vamos a meter en algo más específico que lo vamos a empezar a explicar más adelante, ¿no? Ahí ya entra en el cuándo, entra un micro, un meso y un macro ciclo. Ahora lo vamos a desarrollar qué es. Y dentro de este micro, meso y macro, ¿qué plazos voy a utilizar, no? Los tiempos. A veces uno necesita tiempo, y sabemos que en el fútbol profesional
es una utopía. Hablar de tiempos, nunca hay tiempo. Siempre es tarde y nunca llegamos. Parece que en el fútbol es así, para los directivos es así. Vivimos siempre bajo, yo no sé si le diría presión, ya es parte de nuestra normalidad. Y después, obviamente, dentro de este micro, meso y macro, los tiempos, los plazos, entra, en el caso de que nosotros arranquemos de cero, una pretemporada, una temporada regular y una postemporada. En el caso, estamos visualizando siempre mantener nuestra situación contractual, manteniéndola de principio a fin, ¿no? Ocupando todos esos escenarios. Después, volvemos a lo mismo, uno puede sufrir las variables de que si no se dan los resultados deportivos, uno por ahí no llega a terminar ni siquiera la temporada deportiva. Entonces todo esto se ve alterado. Pero lo que vamos a hablar sería dentro de los estándares normales, por decir una manera, porque hoy que un técnico pueda terminar una temporada regular ya parece medio increíble, ¿no? El otro cuestionamiento es el por qué, la fundamentación de mi trabajo. ¿Cómo lo voy a fundamentar? Muchos técnicos arman un trabajo, pero no está sustentado, no está fundamentado. Lo vi porque me gustó, lo vi porque me pareció que está bueno. A veces la imitación, el cortar, pegar, pienso que va a funcionar y es falso. Uno tiene que adaptar sus ejercicios de campo en base a las capacidades y condiciones de nuestro plantel, que eso también es otro tema que vamos a abordar. El cuánto es la dosificación, en tiempos, en cargas, en distancias, en series, en recuperación, en repeticiones. Ahí ya va a estar mucho más a cargo el preparador físico. El técnico tiene que estar al tanto de todo. El técnico no tiene que ser todólogo. Estamos hablando de un plantel ya profesional, de un cuerpo técnico armado, donde muchas veces en el fútbol sudamericano se presta a que el técnico le puede delegar todo al preparador físico, a veces por una cuestión de comodidad o a veces por una falta de criterios o que el profe está más cerca del plantel. No lo veo mal, pero a veces es un arma de doble filo. Sí, el técnico tiene que estar muy ligado al preparador físico, tiene que tener muchísima comunicación, eso es fundamental. Cuestiones de diversidad de ideas, de tiempo, de lo que fuere, eso se tiene que hablar en privado. Tiene que haber diferencias, en el cuerpo técnico tiene que haber diferencias, no puede haber que todos piensen igual. En esa diferencia se construye una idea homogénea y se potencia esa idea. Y siempre digo lo mismo, si en casa tenemos por ahí nuestras diferencias con nuestra propia familia, no la vamos a tener con un equipo de trabajo. El tema no es personal, es profesional, es laboral. Y la última es el cómo, que la metodología, qué tipo de herramientas de enseñanza voy a aplicar con el plantel, ¿no? En lo que habíamos hablado en otros programas de yo emisor, el mensaje, el conducto y el receptor, cómo lo recibe. Esto mismo que estoy comentando, cada uno lo recibe de una manera y lo interpreta de una manera y lo decodifica de una manera distinta. El conducto, el canal que estamos utilizando, el timbre de voz, el léxico de la región, también a veces se ve alterado propiamente en el contenido del mensaje. Entonces, es lo que había hablado en otros programas, ¿no? El hablar fácil, el facilismo, también se vuelve algo, es un arma de doble filo. Prefiero que darle más argumentos, modular en la comunicación, que el jugador piense y que no sea solamente el facilismo de conversaciones tan simples, ¿no? No digo de complicar la comunicación, pero al ser una comunicación tan simple, a veces se toman decisiones muy simples. Entonces, buscar ese equilibrio permanente. Así que bueno, ya ahí por lo menos di el otro indicador de cómo se orienta para entrar propiamente a una planificación. Por lo menos ya hablamos de los conceptos ¿no? Cómo se induce y se llega previo a todo esto a una planificación. Fíjate el tiempo, y lo estoy haciendo bastante rápido, esto es para largo, para sentarse, para escribir y para desarrollar. No sé si hay alguna pregunta, algo. Alex, bienvenido. ¿Pregunta, duda, algo? ¿Comentarios? Gracias, Sebastián. Buenas noches a todos, saludos a todos y a cada uno, a todos los que nos ven. Sí, nada más comentarte, profesor, también no sé si ya empezaste a compartirnos de tu experiencia. También un punto fundamental, creo yo, la recuperación. La recuperación en el atleta, en este caso en el futbolista, yo creo que también hay que incluirla dentro de la planificación, en todos sus aspectos, mental, física, espiritual, motivacional, para que esa recuperación
pues englobe precisamente lo que estás tú comentando, esa planificación bien dirigida. Gracias. Es muy buena. La recuperación está dentro de la planificación y creo que es el punto más importante, ¿no? A veces nos focalizamos tanto en que el jugador tenga su evolución técnica, táctica, física, y por ahí nos olvidamos del descanso, ¿no? Eh, Eso va a quedar sujeto también, volvemos al mismo. Por eso a veces voy a ir para atrás y para adelante, voy a dejar algunas cosas en el aire, pero el tema de la recuperación va en base también a la dosificación. ¿Qué tipo de cargas y qué tipo de tiempos y qué tipo de trabajos va a hacer conjunto con el preparador físico? Esto es importante en la pretemporada, lo que armamos un meso y un macrociclo. El microciclo confiere lo que son los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana uno después lo va a tomar como quiere, si de lunes a domingo o de domingo a domingo, y el descanso está dentro de ahí, ¿no? Y se considera como una sesión. O sea, cada día es una sesión. La sesión de descanso se considera parte de la recuperación que estabas mencionando y está dentro del trabajo. El mesociclo propiamente es el mes de trabajo y esto confiere de 4 a 5 semanas. ¿Por qué comento esto? Porque no todas las disciplinas tienen la misma cantidad de tiempo en un micro, un meso y macrociclo. En atletismo es completamente distinto. Primero porque es una disciplina individual y segundo que sus competencias por ahí son más esporádicas. Entonces, los tiempos de trabajo y sus planificaciones son completamente distintas. Por eso hago hincapié, que parece obvio que me decís, Seba, un microciclo se entiende, sí, que está bien, son 7 días, pero no todas las disciplinas deportivas confieren lo mismo. El meso son 4 o 5 semanas, que se dirige como 4 o 5 microciclos, y el macrociclo, que es un punto muy cuestionable, vendría a ser el semestre o el año, el semestre de trabajo, el semestre de la temporada de trabajo o el año. Obviamente mucha gente me dice, Seba, yo no lo planifico porque qué voy a poner y que después lo tengo que eliminar y no sé si voy a llegar con el tiempo. Yo creo que no importa, hay que hacerlo. El tema del macrociclo va a una cuestión más de análisis y evaluación para ver la progresión del futbolista, no para un ejercicio específico. El macrociclo te da el punto desde inicio hasta el final en la búsqueda de objetivos, tanto a nivel deportivos, a nivel de jugadores, a nivel colectivo, individual. Uno mismo va a sacar sus estadísticas. Yo te puedo tirar 1000, pero a veces el exceso de información también no sirve. La información va en base a lo que uno le sirva. Entonces, en eso del mesociclo a veces la gente se confunde, no lo quiere o lo omite, pensando, ¿qué voy a poner? ¿Voy a poner lo mismo que en el mesociclo, el macro? No, no tenés que poner lo mismo. Es otra cuestión mucho más generalizada y por ahí te da un parámetro de a dónde querés llegar, de dónde partís a dónde querés llegar. Entonces, en esto que vos me decías, Alex, de la recuperación, que es un tema fundamental, por lo menos quería darle la estructura formal a una planificación. No es solamente agarrar un lápiz y un papel y empiezo a copiar ejercicios y hoy lo voy a hacer en cancha. Y pasa a nivel profesional, lo he visto, que, lo tengo en mente o vi el partido pasado y hay que corregir esto porque esto lo hicimos mal y esto lo hicimos bien. No, no es solamente eso. Es un paralelismo entre el emergente principal de sacar el partido de turno y el paralelismo de buscar resultados a mediano o largo plazo, resultados no solamente deportivos, de la búsqueda de esto que estamos trabajando, ¿no? A veces nada más hablamos de objetivo y parece que fuera un resultado deportivo. No es tangible, no es medible todo esto, parece una utopía, ahí Tomás me lo va a corroborar. A veces estás todo el tiempo bajo la presión de que, ¿qué pasa si agarrás un equipo que está en los últimos lugares? Y no tenés tiempo de decir, bueno, el anterior colega o el equipo está mal. No, tenés que agarrarlo, tenés que sacar lo mejor que puedas, y vos decís, voy a hacer todo esto y me quita tiempo. Y bueno, entonces, yo creo que lo más viable, el día es largo, es nada más como uno se quiera administrar su tiempo. Mientras vos más referencias tengas de tu plantel, más estudiado tengas a tu plantel, mejor te va a ir. Obviamente esto es fútbol, y muchas veces uno propone y Dios dispone, ¿no? Pero mientras más claro tenga ese concepto de una planificación, el margen de error se achica muchísimo. Muchas cosas que están liberadas al azar, porque presupongo, porque imaginé, porque me dijeron, porque escuché, en la tribuna me gritan,
a veces nos dejamos llevar por las emociones o por lo que dice el simpatizante. Y lamentablemente nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que opina la tribuna. Entonces, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Tenés que tener, muchas veces aislarte de muchas cuestiones, de mucha presión y de sacar un resultado inmediato. Esta es la realidad del fútbol que pasa en todo el mundo y ahora ya nos estamos metiendo en un ámbito distinto a lo que veníamos hablando antes. Sí se puede hacer lo que veníamos hablando, pero ahora se da cuenta que estamos siempre a contrarreloj. Así que, por lo menos quería, ya abordando un poco más adentro, que es el micro, meso y macro, yo mientras estoy tomando apuntes, no sé si mientras tanto tiene alguna pregunta o alguna observación, tanto Edmond, Tomás, Alex. Sí, sí, sí. Buenas noches nuevamente. Algo bien importante de lo que es la planificación y que es lo que me da la guía y el parámetro hacia dónde, qué es lo que yo quiero lograr y tengo una dirección hacia dónde dirigirme, ¿no? Y al mismo tiempo mezclándola con lo que son las funciones administrativas, en las cuales vamos a ver las que están en medio, ahí va la parte del control, que es la que me va diciendo si estoy logrando los objetivos. Aún lo que abordaba el profe Sebastián, y algo que por lo general, sin ánimos de hablar mal de mi país, porque puede ser un defecto, pero a veces los entrenadores cometemos el pecado de agarrar todos los ejercicios, ¿verdad? En función de lo que hace el Barcelona y lo que miro en YouTube. Pero realmente la aplicabilidad o la dirección, vaya, un tema bien delicado que podemos hablar, que el profe, gracias a Dios, tiene esa doble formación, entrenador o director técnico y preparador físico, que eso es algo maravilloso, podría decir yo, conociendo mi debilidad, por decir así. Pero el sistema de hablar de cuánta carga estoy aplicándole a mis jugadores, o el jugador que empieza a quejarse, ¿verdad? Porque aquí se dio un caso de que se quejaban los jugadores de que a nivel profesional hay mucha carga, que nos están... Ajá, pero si el entrenador, que es el que dice, no, ya no vamos a entrenar a doble horario, solo lo vamos a hacer en una sola sesión en el día, porque dicen ellos que están cargados. Ajá, pero ¿quién sabe la cantidad de cargas? El preparador físico sabe a dónde los quiere llevar. Entonces, lo que hablaba también Tomás, que muy acertadamente lo dijo, está interrelacionado todo. Pero si hablamos de interrelación, es que el entrenador también, aparte de ser el jefe, debe también escuchar. Y eso es importantísimo. Les digo porque esto se vivió... hoy me lo comentaban casualmente, de un equipo viajó, fue a jugar su partido normal fuera de la ciudad, regresó, vino a la 1 de la mañana y el entrenador caprichosamente dijo, no, lo citó a las 7 de la mañana para entrenar. Ajá, ¿a qué hora se fue durmiendo este jugador? Y entonces lo que hablaba también Alejandro, y la recuperación. O sea, no se trata de hacer las cosas antojadizamente, se trata de planificar y marcar el rumbo. Gracias. Ay, disculpe. No, por favor, Edmond, te agradezco muchísimo el comentario. Mira, con Tomás, te comento rápido, Edmond, es un amigo de muchísimos años, un profesor de nivel de selección. No es porque sea mi amigo, porque yo con ese aspecto soy muy difícil a la hora de seleccionar mi equipo de trabajo. Tomás está a un nivel superlativo en la preparación física, y en el tema mirá, el problema que tenemos hoy los directores técnicos, yo primero me recibí de profe de educación física y de preparador físico, después y último de técnico. El problema que tenemos hoy que los preparadores físicos son docentes y tienen mucho más contenidos educativos que el director técnico. No es por demeritar ni faltar el respeto, porque yo también soy técnico. Lamentablemente el técnico estudia la carrera 2 años, le dan cuestiones básicas de manejo de grupo, trabajo de cancha, listo y ya está. Ahí Tomás después te lo va a garantizar cuántos años tenés que estudiar en la Argentina para recibirte de licenciado de educación física y lo difícil que es. Digo en la Argentina porque nos tocó estudiar ahí, no porque sea más ni menos, ¿eh? O sea, está muy, muy desparejo la educación del licenciado de educación física con el director técnico. Entonces, en un trabajo, una puesta en escena,
el preparador físico tiene muchas más herramientas, más variables, más comunicación, está más preparado que el director técnico. Y entonces ahí se genera la controversia. Depende qué tipo de perfil tenga el técnico, si no se vuelve celoso, si no se vuelve posesivo, si le entrega, empiezan las cuestiones de egos, si le da poder o no le da poder, que para mí son todas cuestiones que para mí son pormenores. Si mi preparador físico tenemos una comunicación fluida, es más, yo le daría el lugar al preparador físico, porque lo que habíamos hablado en otros momentos, yo como director técnico no puedo hablar todo el tiempo y todos los días con los jugadores, porque los canso, los enfado, mi timbre de voz, el hecho de ser extranjero y que te escuchen todo el tiempo tu timbre de voz, y si encima tenés un timbre de voz elevado, y todos los días ya, viste, es cansador. Entonces, lo que he hecho yo muchas veces es delegar algunas tareas de campo al preparador físico, al auxiliar, porque lo que haces es un trabajo integral, primero porque le estás dando la confianza al equipo de trabajo, porque tiene el conocimiento y porque previo a todo esto ya está todo comunicado, ya todo está ensamblado y diseminado en tiempos, en espacio físico. Entonces eso es lo fundamental. El técnico no tiene que hablar todo el tiempo. Error. Entonces el técnico, el buen técnico sabe delegar y apoya a sus compañeros y confía en el conocimiento. Y también tiene apertura para escuchar si el técnico se equivoca. Esto es así, muy claro. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, el backstage, el atrás de cámara, el yo sé, el no puedo decir tengo miedo, no puedo decir que me equivoqué porque me debilita mi imagen, cuestiones me parece absurdas, ¿no? Entonces, en esto que comentabas, el preparador físico para mí tiene un rol fundamental. El tema es que el técnico tiene que nivelar para arriba, no quedarse en su zona de confort diciendo, bueno, el profe me lo va a solucionar. Profe, armame este trabajo, profe. Y en realidad, en vez de ser una articulación, termina siendo una dependencia. Y está mal. Entonces, no, mi profe no es dependiente, yo no dependo de él. Él está articulado con mis trabajos. Él es el experto en una tarea determinada y yo seré el experto en otra, como hacía el psicólogo, como hacía el médico, como hacía el utilero. Todos son expertos en un área determinada y ahí se concatena. Entonces, en esto que tanto hablamos de la recuperación, eso yo le tengo que delegar al preparador físico, ver, y también con el departamento médico, según las cargas, según también el grado de agresividad que tengan los partidos, porque cada partido, cada región, si jugás en la altura, en el llano, con lluvia, con sol, son todas variables que alteran la planificación. Y un punto, ahí te paso la palabra, Tommy, la planificación, para que quede clara, uno la arma con mucha anterioridad, pero nunca se va a llegar a cumplir al 100%, es un error, es imposible llegar, si vos la cumpliste al 100% hay algo que está mal. Siempre lo importante, cuando vos tenés una estructura de cómo se disemina una sesión de trabajo, tanto el inicio como el núcleo como el final, lo importante es que haya llegado a los objetivos o que haya quedado comprendido ese concepto. A mí no me interesa cumplir al 100% una sesión. Si yo la cumplo al 100% y los jugadores no entendieron el concepto, no me sirvió, es una sesión perdida. Prefiero hacer menos del trabajo de la planificación, pero el concepto de ese día ya quedó claro, sin importar si lo tengo que repetir, explicar, modificar. Entonces muchas veces confundimos que la sesión de trabajo tiene que salir al 100%, lo que escribí ya lo cumplí y ya está bien. No, eso es falso. Tommy, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Sebastián. Buenas noches, Edmond y Alejandro. No, yo un poco relacionando todo lo que ustedes estaban comentando recién, con lo cual coincido totalmente, me refería un poco también a lo que es, ¿no?, el origen del por qué la necesidad de planificación. Primero, creo que para que una planificación tenga muchas probabilidades de lograr los objetivos, que es el principal motivo por el cual uno planifica, lograr ciertos objetivos, tiene que tener al mismo tiempo también cierta flexibilidad. Es inviable que hoy en día en el fútbol sepamos lo que va a pasar de acá a un mes, de acá a 3 meses, o de acá a 6 meses, o a un año. Entonces, una de las grandes claves que tiene que tener toda planificación es ese nivel de flexibilidad por parte del equipo de trabajo para poder, sí, tener su guía, sus lineamientos y su articulación de trabajo basado en ciertos principios, pero que al mismo tiempo les permita tener esa tolerancia de error, de modificación y de cambios que son diarios, sea en un determinado ejercicio, en un determinado trabajo o lineamientos de trabajo,
porque lo debe tener. Y esa es una de las grandes claves que tiene que tener el entrenador. Como jefe o como líder del equipo de trabajo, creo que una de sus grandes capacidades son la de liderar en base a la delegación. Un entrenador que tiene gran capacidad de delegación ciertamente tiene grandes chances de que su trabajo se potencie, su rol se potencie y su figura se potencie, bien rodeado por gente de su confianza, que a partir de su capacidad le pueden brindar más dudas en lo que refiere a su intercambio de opiniones diario, porque para que una planificación también tenga éxito y sea interdisciplinaria, debe haber intercambio de opiniones, porque a partir de eso se fomenta el enriquecimiento grupal. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta todo eso, forma parte del trabajo diario y el entrenador es el guía, es el que baja esas líneas y esos lineamientos a los demás para que puedan, en definitiva, potenciar su capacidad como entrenador. Entonces creo que las claves, y para no desviarnos de lo que es, si bien se relacionan los temas o los disparadores, para no desviarnos de lo que es la planificación, el encargado de llevar a cabo, de supervisar la planificación es el entrenador, que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, es fundamental que sepa delegar a partir del intercambio y delegación de tareas. Entonces, a partir de eso, y por eso yo he hablado del trabajo interdisciplinario, se empieza a fomentar lo que es una planificación conjunta bajo ciertos lineamientos dados por el entrenador y que al mismo tiempo marcan los tiempos y plazos en los cuales se van concretando los objetivos que se van planteando. Entonces, me parece que si bien está todo relacionado y estamos más o menos hablando los mismos conceptos, está buenísimo que podamos confeccionando una macro definición de lo que puede ser una planificación, y que, como decías vos, Seba, capaz que hay estudiantes o entrenadores que están dando sus primeros pasos y realmente quieren convencerse de qué tan necesaria es planificar, si es viable la planificación en un equipo de fútbol profesional. Entonces, desde nuestras ópticas, o yo me siento obligado desde mi rol, brindar esa experiencia y esa opinión personal, siempre insisto con la opinión personal porque es todo subjetivo, de poder saber por qué es importante planificar, para qué sirve, cuál es la finalidad. Y bueno, a partir de eso cada uno podrá evaluar los pros y los contras de lo que es el arte de planificar, porque es un arte, ¿no? Tal cual, Tommy. No sé si Alex, Edmond, bienvenido, Chris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Antes de continuar. Buenas noches, Sebas. Qué gusto saludarte. Igual a todos los panelistas. Veo a Edmond, Alejandro, Tomás y Pablo. Pablo, ¿verdad? Sí. Bueno, gusto de saludarlos y bueno, aquí atento a la sesión para seguir creciendo y aprendiendo en este maravilloso mundo del fútbol. Gracias por la invitación, Sebas. Un abrazo. Por favor, Cris, un placer. Te agradezco. No sé si Alex, algo para comentar antes de continuar. Sí, gracias, Sebastián. Y aprovechando, saludando al profesor Tomás, le hago entonces la siguiente pregunta, también respetando los orígenes, los países, los climas, etcétera. Entonces, para el profesor Tomás y su experiencia, ¿en cuánto tiempo podemos armar a nivel grupal una planificación de trabajo? Bueno, mira, Alejandro, eso va un poco relacionado a lo que estaban hablando un poco Sebastián. Me parece que eso va a depender mucho de cuál es el perfil o lo que es el perfil de liderazgo del entrenador. A mí me ha tocado convivir y trabajar con entrenadores donde realmente la planificación se basaba en áreas específicas de lo que era la preparación física, por un lado, independientemente de lo técnico-táctico. Entonces ahí, obviamente, cada cual organizaba sus contenidos dentro de la semana y dentro de los espacios que le tocaba a cada profesional de los que formábamos el cuerpo técnico. Ahora bien, también he tenido
y esto lo digo también siempre insistiendo en lo que es la subjetividad, la posibilidad de trabajar con entrenadores donde realmente la planificación se concretaba en forma conjunta, grupal, y donde cada uno podía, y hoy en día, si bien las tendencias del entrenamiento vienen de muchas de Europa, sobre todo de España, y lo que fue, ¿no?, el origen de la periodización táctica, yo he podido innovar algunos conceptos sin desviarme de lo que es la idiosincrasia y la cultura, por decirlo de alguna forma, del fútbol latinoamericano o sudamericano, ¿no? Donde estamos lejísimos de poder aplicar o copiar y pegar lo que es la teoría de la periodización táctica aquí. Pero también reconozco que hay muchísimas cosas de avanzada que nos permite a nosotros tener una apertura de trabajo, y ahí es donde entra la planificación, en donde el preparador físico no se aboca únicamente a lo que es una entrada en calor o los trabajos de fuerza o lo que es la planificación macro, sino que el entrenador ya empieza a trabajar en forma interdisciplinaria, a combinar ejercicios donde puedan simultáneamente desarrollar determinada condición táctica. El origen del fútbol es táctico. Entonces, si nosotros los preparadores físicos podemos volcar nuestro conocimiento con un origen táctico y no estrictamente físico, el jugador se siente mucho más enriquecido, el cuerpo técnico empieza a planificar y a pensar y a diagramar las tareas de una forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, y el enriquecimiento dentro de lo que es la disciplina específica del fútbol termina teniendo otro resultado, porque no nos damos cuenta de lo que vamos generando a partir de ese intercambio de decir, doy un ejemplo, necesito trabajar una transición defensiva. Bueno, ¿cómo hago yo? ¿En qué momento propongo un contenido que tenga que ver con la duración, con la tensión, con la velocidad, pero siempre con un contenido central que tiene un origen táctico? Entonces, a partir de eso, la planificación puede llevarte horas, porque capaz que vos te sentás con el cuerpo técnico y estás de las 8 de la mañana, el día post competencia, que se considera como una recuperación pasiva, bueno, y capaz que terminás a las 8 de la noche. Como también te doy el otro extremo, donde cada cual diagrama su planificación, en donde la planificación tradicional del fútbol, ¿cuál es? Día lunes recuperación activa, día 2 por lo general contenidos de fuerza, potencia, transferencia, la velocidad, etcétera, etcétera. Día 3 un poco de fútbol, día 4 otro poco de fútbol, el día previo a la competencia pelotas quietas y a la cancha. Entonces, ese tipo de planificación termina siendo limitada, acotada, simplista, y donde hoy en día lo único que le genera al cuerpo técnico y al plantel es una pérdida de tiempo desde lo que es el enriquecimiento grupal. Entonces, me parece que es relativo o muy subjetivo poder decirte un plazo de tiempo determinado como para decir cuánto te lleva a planificar. Te puede llevar un día, como te puede llevar 2 minutos, dependiendo cuál es el perfil de liderazgo del entrenador, me parece a mí. Y yo, bueno, tuve la suerte de trabajar con distintos perfiles y con todos me he enriquecido de lo bueno y de lo malo. Y bueno, a lo largo del tiempo he aprendido que uno desde su rol también tiene que adaptarse a lo que el entrenador solicita, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Bueno, Tommy, la verdad que muy bueno, muy enriquecedor. No, está buenísimo porque cada uno puede también ir transmitiendo lo poquito que ha vivido en el fútbol profesional y lo que uno ha estudiado, ¿no? Que no terminamos de estudiar, ese es el día de hoy, que uno sigue tratando de actualizarse y perfeccionarse y va viendo que me pasa muchísimas veces que me digo, bueno, tengo que empezar a estudiar de vuelta. y eso es muy lindo también. Lo que veamos. Sí. Perdón, Tommy, te interrumpí, decime. No, eso solo te estaba comentando, nada más. Entonces los escuchaba ustedes ahora y creo que pienso muy similar con algunas cosas que yo creo que las podemos mejorar, ¿no? Y como vos decías, me parece que el entrenador es el encargado de bajar esa línea. Tal cual. Lo que pasa es que hay que romper algunos paradigmas que están muy establecidos, ¿no? Esto de ser muy dictatorial el técnico, el que pierde por ahí la potestad,
volvemos a los temas mediáticos, esto ya excede a la planificación, a veces... Claro, por eso, Seba, yo te comentaba un poco lo que es la capacidad de gestión y liderazgo del entrenador para poder delegar eh, con total seguridad y confianza de su equipo de trabajo, y al mismo tiempo ese espacio que genera él desde su iniciativa y desde su pensamiento para decir, bueno, hemos tenido en el día de ayer en la competencia estos errores, estas falencias las tenemos que corregir, los escucho, qué opinan ustedes, cómo podemos mejorar ciertos aspectos, determinados aspectos, independientemente si uno es preparador físico, es asistente 1, asistente 2. Obviamente que el equipo de trabajo después queda sujeto a esas 3, 4, 5 personas, ¿no?, de confianza de él. Tampoco va a ir todas las áreas a ciertas reuniones, porque el cuerpo técnico tiene que tener su momento y su espacio de intimidad para justamente hacer este tipo de autocrítica grupal. Tal cual. Y sabés que el profe, el preparador físico, siempre es el nexo, es el hilo conductor entre el jugador y el técnico. Muchas veces por ahí los jugadores tienen cuestiones personales, deportivas, extradeportivas, y a veces por ahí buscan el confidente que es el profe, para filtrar información, para llevarle alguna inquietud, por qué juego, por qué no juego, me peleé con mi señora, mi hijo no durmió, lo que fuere. El Sí. profe es el hilo conductor muchas veces para transmitir o filtrar una información. Entonces, el Por profe... eso me Sí, parece que hoy en día, Seba, perdóname que te interrumpa, y lo último que comento, así le doy lugar a los compañeros, es que no se limita a un preparador físico a lo condicional, como tampoco el técnico se debe limitar a lo técnico-táctico, sino que entran en juego otras estructuras, sean lo socioafectivo, lo emotivo y volitivo. Entonces, el jugador de fútbol es una persona que desde nuestra visión debería ser evaluada a la hora de evaluar rendimiento, digo, en forma integral, y no si hace bien un test de Cooper, una prueba física, o si remata 10 veces bien en el entrenamiento, sino la evaluación diaria y desde todo tipo de visión, y no limitarse únicamente a lo condicional o a lo táctico, me parece. tal cual. Un poco, que estabas mencionando la semana tipo de entrenamiento, ha cambiado un poco, o por ahí algunos técnicos siguen siendo tradicionalistas de mantener la temática que comentaba Tomás recién, del lunes físico, el martes. ¿Cómo era la sucesión que nos ha tocado transitar en algún momento? Fíjate esto No, que claro, Seba, es que sigue pasando hoy en día, de sigue que nos ha pasando. pasado. Bueno, nosotros fuimos jugadores amateur también, y hemos jugado juntos, y después cuando empezábamos y éramos jóvenes, nos tocó ir viviendo todo esa progresión cultural, donde lógico, había días específicos donde el preparador físico era el encargado, y por ahí el técnico, como vos decías, no es que delegaba con un conocimiento específico de lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y en base a qué lo iba a hacer, sino que era una delegación desde el conformismo y desde el desentendimiento. Son cosas muy distintas, ¿no? Tal Entonces esa cual. semana tipo, para el jugador de fútbol, se convertía en que ya sabía que el lunes y el martes era el preparador físico, como también sabía que el jueves era el día de fútbol, y sabía que el viernes iba directamente para prepararse a lo que era el sábado, el día de la competencia, o el domingo, no sé, según cuando sea el día de la competencia. Entonces, creo que hoy en día ya todo eso, y ahí voy donde nosotros lo hemos vivido, todo ese recambio y esa progresión cultural, se va modificando, y ya los contenidos empiezan a tener un enfoque mucho más, insisto, transdisciplinario, en lo que refiere a, bueno, vamos a trabajar fuerza elástica, fuerza reactiva, fuerza potencia. No significa que ese día no se haga un 2 versus 2 en un espacio reducido, porque están absolutamente relacionados, son distintas formas por ahí, pero están totalmente relacionadas desde el punto de vista de desarrollo miofibrilar, de qué tipo de fibras quiero activar o reclutar. Entonces, no tiene que ser que, bueno, voy a trabajar fuerza, sacame las barras afuera, porque hoy en día ya se ha estudiado y se han hecho muchísimas investigaciones donde, bueno, de hecho,
la tensión muscular termina desarrollándose con trabajos de espacios reducidos, desde un versus 2 y hasta un 3 versus 3, podríamos decir. Después, bueno, ya entramos en otro tipo de contenido, capaz, en un 5 versus 5, en un 6 versus 6, ni hablar en un 8 contra 8, hasta terminar la semana en lo que es un 11 versus 11. Entonces, esa evolución ha sido realmente satisfactoria para mí vivirla, porque yo lo veía, lo viví desde el punto de vista rol jugador amateur, lo viví desde el punto de vista profe inicios, entonces hoy en día veo que hay técnicos ya muchísimo más abiertos a ese tipo de planificación que nos permite enriquecernos mutuamente, y está muy bueno eso, Seba, realmente. Yo lo vivo con mucha alegría, realmente. Gracias, profesor. Tal cual. Mira, justo esto que me mencionabas, voy a tratar de hacer un resumen. Esto que mencionabas de cómo uno, Latinoamérica, corta y pega el trabajo de Europa pensando que es mejor, y lo que veo que es distinto. Uno tiene que trabajar en base a las necesidades de la región, del país y principalmente institucional, ¿no? Romper un poco el paradigma ese de que el lunes físico, martes físico y así sucesivamente. Hoy el fútbol se ha vuelto, o por lo menos particularmente, el jugador, la motivación más grande que tiene es la pelota. Se puede incorporar muchas cuestiones técnicas, tácticas, físicas, cognitivas con el trabajo con la pelota, y el jugador te puede dar valores mucho más altos propiamente con el estímulo que es el balón, que propiamente si lo mandas a correr. Sí, Seba, te puedo interrumpir, Sí. Perdón, pero me voy motivando a medida que pasan los minutos, no quiero ser tedioso. Pero me pasa que tampoco, al mismo tiempo he tenido debates donde estas nuevas tendencias que vienen de Europa, es inviable el copiar, pegar, y estoy en contra totalmente. Lo que sí estoy a favor, bienvenido sea el intercambio y el análisis de cómo se hacen allá las cosas para poder reevaluar y ver cómo aplicarlas y adaptarlas a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, porque yo me tomé la molestia hace 5 o 6 años atrás, cuando pude trabajar con GPS, de hacer un análisis comparativo entre un intermitente y un espacio reducido. Entonces, cuando yo le mostraba a los jugadores, les decía, bueno, ¿ves? Por eso todavía no estamos maduros para trabajar un consumo de oxígeno, por dar un ejemplo, con un espacio reducido. Fíjate los niveles de intensidad, fíjate los frenos, las aceleraciones, etcétera, etcétera, están muy por debajo, desde el punto de vista fisiológico y físico, estoy diciendo, con respecto a un intermitente. Entonces, ahí está la prueba de que tampoco es copiar y pegar, porque no es todo pelotita y todo pelotita, porque hablando ahora sí específicamente de lo condicional, capaz que nuestra cultura no está preparada para tener ese copiar y pegar exacto de cómo se hace allá. Porque allá te hacen capaz que un espacio reducido de 4 o 5 contra 5, y lo hacen al ritmo y nivel de intensidad de un partido oficial. Y nosotros capaz que culturalmente todavía aún no estamos preparados para entender el concepto de qué estamos haciendo o qué estamos desarrollando mientras hacemos ese 5 contra 5. Es tiempo. Y nosotros también somos responsables de ir explicando o formando al jugador desde ese lado. Creo que esa es otra gran diferencia del jugador de fútbol con respecto al de hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Perfecto. Ojo, yo decía no cortar y pegar, ¿eh? Yo decía adaptarnos según la región. No, Decía, claro. Por eso estoy de acuerdo con vos. El copiar y pegar hay que tomarlo con pinzas también, sí. Lógicamente. Y obviamente el tema, cuando entramos a un tema, esto que vos estabas describiendo, en todo el aspecto físico, obviamente por ahí omitimos un tema de lo que son las evaluaciones, los testeos previos para tener indicadores en qué situación están previo a la competencia, o sea, previo a la pretemporada, sumándole los análisis médicos, ¿no? Pero lo importante es que el técnico tenga la capacidad de resolver, de tener un tabulador, ¿no? Un medidor de que obviamente el preparador físico hace los testeos, las 4 capacidades, pero también está el tema de que según el biotipo del futbolista, ¿no? No es lo mismo un marcador central que por ahí mide más de un 80 que un volante. Obviamente su resistencia y su velocidad varía uno del otro, su fuerza también varía. Entonces a veces también es por el biotipo, la posición de campo, la cantidad de metros cuadrados que recorre. Y esto también es en base también a qué tipo de equipo quiere el director técnico, sus planteamientos.
si el partido es en el llano, si el partido es en la altura, si tiene competencia sucesiva, como pasa en Europa. El tema de la preparación física en Europa tienen competencia con esto de las copas nacionales e internacionales, altera mucho la condición física. O cómo ponerlo a punto un jugador cuando tiene una sucesión de alto rendimiento competitivo de manera permanente. Entonces, ¿qué tipo de equipo quiero yo como técnico? Por lo menos puntualmente lo que hago es diseminarlo en tandas de 15 minutos. Según el rival de turno, según el análisis que le haga, la región y un montón de variables que ya lo hemos hablado, ¿qué tipo quiero? ¿Cómo voy a estratégicamente lastimar y defenderme a un equipo? Los primeros 15 minutos quiero que mis jugadores sean veloces, resistentes, fuertes, o los últimos 15 minutos de partido. Uno tiene sus planillas, sus seguimientos, por lo menos particularmente, de tandas de bloques de 15 minutos, ¿no? De 0 a 15, de 16 a 30 y de 31 a 45, y así el segundo tiempo, ¿no? Entonces, en base a eso, uno también va dosificando el desgaste energético, el consumo energético. Entonces, esto que hablaba Tomás, por ahí estamos salteando uno que por ahí ya conocemos de lo que es propiamente la preparación física profesional, por ahí omitimos un montón de contenido en el medio, desde las evaluaciones, desde qué son capacidades las físicas condicionales, ¿no? Que son las 4 capacidades que ya conocen, y desde las capacidades físicas coordinativas, que es la parte fundamental también, ¿no? Lo que es la coordinación, el equilibrio, la reacción. Entonces, por eso digo que el director técnico tiene que tener muchísimo contenido y conocimiento de preparación física. Por eso Marcelo Bielsa también es profesor de educación física, conoce muchísimo lo que es preparación física, y él no ejerce como tal, tiene a sus compañeros. Entonces, esto que decía Tomás es tal cual, y hay un montón de puntos que estamos omitiendo por una cuestión de tiempo. Seguramente nos convocaremos para hacer una segunda sesión de esto, porque es interminable, ¿no? Entonces, no sé si algún compañero quiere decir algo antes de por ahí extenderme. Alex, Edmond, Chris. Adelante. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo. Nada, bueno, rápidamente lo que quería hablar de lo que es en qué tipo de plantel vamos a tener, en cantidad, cuánta cantidad, porque también altera la planificación, altera toda la búsqueda de datos referenciales y estadística, en cantidad y en calidad. También infiere también el promedio de edad. Si tenemos un promedio de edad por encima de 25 años, por debajo, hay que buscar siendo equitativo. Yo siempre lo que busco es un promedio por lo menos de 26 años. Estamos hablando de chicos entre... obviamente, según la posición que cumpla la cancha, va a tener más edad que otro. Por ahí, generalmente, un arquero o un marcador central tiene un nivel de edad más elevado que otro jugador de campo. A esto mismo también uno tiene que considerar de promocionar jugadores juveniles que estén avanzados. Entonces, tampoco hay que llenarse de jugadores. Esto no es como una escuela de fútbol o una divisional juvenil que tenés 40 futbolistas. No, generalmente lo mejor es tener un promedio bajo de futbolistas, y si en el caso hipotético de sufrir enfermedades, lesiones, complementar, si hay un trabajo específico o hay que hacer fútbol, complementar con los juveniles, ahí donde uno le va dando el roce, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, la pretemporada es eso, ¿no? El análisis médico, clínico, donde se le manda a hacer estudios de sangre, de orina, una ergometría, datos por lo menos referenciales para tener el apto deportivo. Después, obviamente, el preparador físico, por ahí con un nutricionista, se encarga de hacer unos estudios antropométricos, ¿no? Para ver su somatotipo, tener su peso, su altura, su talla, su circunferencia, su grasa adiposa. Eso, el preparador físico está preparado para tener un mapeo puntual del futbolista. Y ahí ya te lo va poniendo a punto específicamente y no colectivamente. Entonces, se hace evaluaciones, testeos. Bueno, lo importante es que el técnico, si en lo que se pueda en la pretemporada, para el preparador físico también, contar con todo el plantel. Si hay incorporaciones, si hay desvinculaciones, si hay promociones, si hay situaciones contractuales que están ahí medio que al jugador lo tienen preocupado, lo mejor es tratar de sanear esa situación y el jugador esté metido de lleno. Fíjate que son todas cuestiones que parecen que no tienen relación, y sí, cuestiones contractuales. El jugador hoy lo conseguís, mañana no lo tenés, hoy se te va, el jugador está preocupado.
Entonces a veces hasta una renovación es importante. Después la temporada regular, bueno, esto confiere más o menos de 4, 5, 6 semanas según el país, la región, la competencia, el COVID también alteró muchísimo todas las planificaciones. Y después la temporada regular, ¿no? Lo que habíamos hablado, si es un torneo, si es una liga, si participa en copas nacionales o copas internacionales, altera completamente el plan de búsqueda y también en base a la cantidad de competencias, con qué plantel contamos. Entonces hay un montón, ¿no? Esto va también de la mano a los objetivos que te pide la directiva. Obviamente la directiva te va a pedir que salgas campeón de todo, ¿no? Pero es imposible. Más o menos calcularle que la competencia son, como te había dicho, de 3 a 4 meses un torneo, estamos hablando de 18 semanas, más o menos la temporada regular, y bueno, si ya estamos hablando de una liga, ya estamos hablando ya más extenso, de 8 a 9 meses, ¿no? Si a esto le sumas que hubo recesión por el tema del COVID, imagínate que los compromisos, que hay que sacar partidos como locos, que te meten partidos uno tras de otro, también alteran nuestra planificación. Y después la postemporada es propiamente si, ponele acá en México, hay liguilla, hay clasificados y participan ya para el campeonato. Eso es una postemporada para los que siguen participando, y los que quedan eliminados se analizará si le dan descanso, si siguen haciendo un entrenamiento recreativo o más ligero o de mantenimiento. Otro punto importante que me parece fundamental, que por ahí todavía hay unas cuestiones que no sé si sigue pasando, pero todavía la pretemporada puntualmente es donde se saca el análisis, el diagnóstico, las evaluaciones, y ahí es donde se le va a dar el combustible para todo el resto de la temporada. El resto de la temporada lo que es mantenimiento. A un futbolista no le podés seguir dando duro o fuerte o agresivo, porque el jugador queda exento a una hipotética lesión, a un posible desgaste temprano. Entonces lo que haces es mantenimiento. Lo que no hiciste en la pretemporada, recuperarlo en una temporada regular es muy, muy difícil. Siempre estamos hablando de que no tenemos tiempo. Entonces, esto es importante no solamente los trabajos de campo, como decía Tomás, que hoy es universal, el trabajo de espacio reducido, parece que ya es el epicentro a nivel mundial, que lo único que se habla es de trabajo de espacio reducido, no se habla más de nada. Nos olvidamos de esto que hablaba, ¿no? De sistemas tácticos, de transiciones ofensivas, defensivas, del diccionario del director técnico. Si vos no le transferís el conocimiento del jugador, ¿cómo sabe lo que es un relevo, una basculación, un desdoblamiento, una cobertura? Hay un montón de cuestiones que se vuelve más empírico, el jugador crece más desde ensayo y error que propiamente una transferencia de herramientas y conocimiento. Entonces, todo esto que estamos hablando de la planificación, lo que habíamos hablado, es importante que el futbolista sepa el reglamento de juego. Por ahí yo no lo uno lo conoce, pero lo que voy a hacer es contratar un experto, un árbitro, un exárbitro, para repasar las 17 reglas del juego. Estamos jugando a un juego propiamente y no sé las reglas. Esto, como ya lo hemos hablado, ¿no? Te sentás con tu familia, juegas un juego de mesa y por lo menos lees el instructivo, lo mínimo que hacer. Entonces, el fútbol, estratégicamente, le podés sacar muchísima rentabilidad conociendo muchísimo el reglamento. Muchas cuestiones son empíricas, muchas cuestiones son mitos, y esto que hablaba Tomás recién, ¿no? Una cosa es adquirir un conocimiento nuevo y el paralelo es otra cosa, es actualizarse. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y todo el tiempo, asimismo, ese aprendizaje lo tenemos que actualizar, si no, queda obsoleto. Entonces, fíjate todo el tiempo con qué estamos luchando, ¿no? Ya lo sé, pero lo que hemos estudiado hace años atrás, hoy la globalización te lleva a que está medio obsoleto. Entonces te tenés que actualizar. Y al mismo tiempo siguen saliendo herramientas, entonces imagínate que no terminás nunca de aprender. Entonces creo que ese es el tipo de director técnico, ¿no? Mucho más complejo, esto que hablaba Tomás del líder, del delegar, del escuchar, del aceptar, del compartir, y a veces el líder no es el que siempre manda, el líder es el que capta los mensajes. Y lo otro importante, no sé, antes de compartir alguna experiencia, la ubicación estratégica del cuerpo técnico. Muchas veces, y más con la red de telefonía celular que hay en todo el mundo, lo veo terrible que hay técnicos que están en cancha con el teléfono. Me parece algo fuera de contexto, no me parece que es el lugar, y hoy se presta mucho que el técnico, cualquier colaborador, esté en medio de la cancha o a un costado mirando el teléfono. Me parece una falta de respeto. Y segundo,
que la distribución del cuerpo técnico lo que hace es le mejora la calidad del trabajo. No digo que todos estén gritando, no digo que todos estén corrigiendo. A veces uno tiene más, en ese momento, la voz de mando, uno que otro. Otro lo que hace es complementar la corrección o complementar el mensaje del objetivo del trabajo, ¿no? Y en ese complementar no quiere decir que el técnico siempre está dando las indicaciones. Si el trabajo está diseñado por el preparador físico, el que tiene la voz de mando en ese momento es el preparador físico. Uno puede complementar en un momento determinado. Los dos no pueden estar gritando al mismo tiempo, los dos no pueden estar con el mismo umbral y timbre de voz, porque es confuso. Los dos no podemos estar en la misma posición porque la visión periférica no nos deja mejorar la corrección. Estratégicamente, los colaboradores tienen que estar ubicando para tratar que en distintas perspectivas el ejercicio salga lo mejor o lo que uno apunta, ¿no? Y en esto de los espacios reducidos es fascinante, pero vuelvo a lo mismo, no tiene una directriz, no tiene un criterio, es todo jugar a un toque, 2 toques, es todo ser intenso, como se dice acá, y a veces no le encuentro el sentido de ser intenso. ¿Que el fútbol se volvió más rápido? Sí, pero también no. La ejecución motriz se volvió más rápido, pero la resolución mental a veces es como lo que dice el técnico lo tengo que hacer, porque si no, se enoja el técnico, es más el enojo, ¿no? Entonces, muy ampliamente, muy superficial quería tocar este tema, quedan muchos temas específicos por seguir desarrollando, pero bueno, compañeros, quería ceder la palabra a ustedes. Paulo, algo que quieran comentar con total confianza. Sí, Sebastián, solamente de mi parte también, una duda nada más para el profesor Tomás, para ti también, para todos los compañeros. Ya cuando iniciamos la pretemporada, hicimos la planificación de lo que estamos tocando hoy el tema. Entonces, la famosa pregunta es, ¿cómo mantengo ese nivel? ¿Sí? ¿Cómo lo mantengo? Me explico un poco más. Con trabajos rápidos, con trabajos específicos, ¿cómo lo mantengo ese nivel? Ya cuando empecé la competencia. Mira, ahora le voy a ceder la palabra a Tommy. Yo particularmente primero tengo que entender qué es mantener el nivel deportivo, nivel competitivo. Por eso te digo que lo fundamental en todo esto es tener un análisis FODA y un trabajo de evaluación. Si yo no tengo estándares, no tengo parámetros, es difícil plantearme un objetivo. O sea, del 1 al 20 que compiten en un grupo de 20, por decir, hasta el 20 quiere salir campeón. ¿Es una utopía? Sí, puede ser una utopía, pero todos tienen el mismo deseo. Entonces también hay que ser realista y congruente en qué situación está la institución, el plantel, la realidad del momento, porque hay equipos de nivel superlativo, elitistas, que tienen muchísima infraestructura, muchísima economía, y están peleando un descenso. Le pasó hasta ayer a Colo-Colo, un equipo de primera división que tiene infraestructura y economía, y ayer ganó 1-0 y se salvó el descenso. Y así le ha pasado a muchos equipos de muchos países. Entonces también es en base al momento deportivo. Entonces, por eso lo que te digo, Alex, es una pregunta sí puntual, pero difícil de contestar, por lo menos particularmente para mí, porque tengo que tener muchos más estándares para hacer algo más concreto, ¿no? Entonces, Okay. No sé si Tommy, ¿algo para agregar? Sí, coincido con vos en parte, porque y yo insisto en la individualidad del jugador, ¿no? Cada jugador tiene un estado de forma inicial que va sufriendo en base al nivel de competencia, a la carga competitiva que va teniendo, porque no todos los jugadores tienen la misma carga competitiva, va sufriendo determinadas desgastes, sea energético, miofibrilar, emocional. Entonces cada jugador lo va asimilando de una forma distinta. Por eso es muy importante tener en cuenta, dentro de lo que es la planificación, que cada jugador es un individual, es una individualidad, y hay que tomarla como tal, porque cada uno va asimilando la competencia de determinada manera. Un equipo que va compitiendo una vez por semana, vos tenés mayor tolerancia o tiempo de evaluación como para ver en qué estado está o cómo va sufriendo su nivel óptimo esas consecuencias deportivas. Pero hay jugadores que nunca las sufren, y va a depender no solamente de lo físico, sino también de lo psicológico y emocional de cada uno, de la situación particular de cada uno. Entonces, es relativo responder cómo hago yo
obviamente que un jugador con una dieta equilibrada, con un descanso óptimo y equilibrado en lo que refiere a la regularidad y a la rutina diaria, va a tener muchísimas más posibilidades de mantener su nivel óptimo de competencia a lo largo de la temporada, a otro que va sufriendo muchos cambios en su vida personal, diferentes situaciones o lesiones que le hacen perder ese estado de forma con su consecuente rehabilitación o recuperación. Entonces, yo lo que te puedo sugerir, en condiciones normales, si un jugador de fútbol logra mantener ese orden personal en su vida, sumado a su regularidad de entrenamiento, cuidados personales, seguramente su estado de forma se va a poder prolongar más en el tiempo que a otro que no lo logra, ¿no? O que no lo hace. Y de alguna forma se da ventaja. Yo creo que hoy en día el jugador de fútbol cada vez está más profesionalizado, cada vez es más consciente en lo que refiere a conocimientos de nutrición deportiva, al apoyo psicológico y emocional por parte de profesionales especializados en el tema. Y lo digo porque también, Seba, vos sabés muy bien que nosotros empezamos siendo preparadores físicos, pero éramos equipier, éramos psicólogos. Bueno, hoy creo que en el fútbol profesional eso se fue ayornando y se fue modernizando a tal punto que hay psicólogos deportivos que forman parte del cuerpo técnico, entonces no es un dato menor para mantener ese estado de forma que vos me estás preguntando. Yo hago hincapié para responder tu pregunta, que vos como preparador físico tenés que tener conocimiento absoluto de lo que es la densidad del entrenamiento para la regulación de cargas, por supuesto, así como también tenés que tener conocimiento de cómo va a trabajar o qué conceptos, contenidos se van a trabajar desde otros roles, y al mismo tiempo tenés que tener conocimiento de cuál es la situación emocional y volitiva del jugador en el día a día, porque eso te va a dar en conclusión un resultado final que te permita a vos evaluar si su estado de forma se va prolongando en el tiempo o está sufriendo un descenso que, bueno, termina repercutiendo en su rendimiento. Gracias. Muy bueno, muy bueno. No sé si Cristian, Edmond, algo para agregar, para sugerir, experiencias. No sé si quiere agregar más. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Cris. Sí. Yo tengo una pequeña consulta para ustedes que tienen experiencia. Bueno, sabemos de las pretemporadas, después viene la temporada del equipo, después viene la postemporada, si clasifican. Bueno, eso es normal en nuestros países de Latinoamérica, que se juega una liguilla. Pero mi pregunta puntual para todos, de los que quieran responderme, es ¿cuándo el director técnico sabe que su equipo está listo para la alta competencia? Al margen de los resultados que se vayan a presentar en la temporada, pero finalizada la pretemporada, ¿en qué etapa, digamos, en qué jornada puede ir viendo de que el equipo está ya listo para competir? Hablemos de un equipo de media tabla para abajo, que sepa de que su aspiración es nada más alcanzar la liguilla, no de campeonizar, sino de alcanzar la liguilla. ¿Cuándo el técnico se puede dar cuenta que el equipo se le puede caer por resultados? Porque es fútbol y hay imponderables, eso lo sabemos, pero que él sepa de que bueno, lo trabajé al tope y bueno, si no se dieron los resultados es otro tema, pero cuando el técnico puntualmente sabe que tiene el plantel en óptimas condiciones para competir, eso básicamente. Bueno. Puntualmente, mi opinión es que a medida, obviamente, que hiciste la evaluación de cuánto tiempo vas a tener la pretemporada, son 4, 5, 6 semanas, y depende también si sos una persona conocida en el medio o no. Hay gente que por ahí está dando en el medio y ya tiene una reputación, o por ahí sos nuevo en el medio del fútbol local. Eso es una injerencia. Después, el otro punto es con qué rapidez transmitís el mensaje, ¿no? No solamente el trabajo de campo, sino que generás la empatía. La empatía es la direccionalidad que vos tengas, el ida y vuelta, la retroalimentación con el jugador. Obviamente, como decía Tomás, ¿no? Hoy el jugador tiene más herramientas, hoy te exhibe, no se calla, hoy te mide, te pregunta, si no sabés te exhibe. Entonces, tenés muchas variantes en eso. El punto que quiero llegar es que
ganarte al grupo con la empatía, también el respeto, fundamental el respeto, y el respeto a veces no pasa por el tú, el vos o el usted, el respeto es una línea delgada, y también cuánto estás dispuesto a escuchar al jugador, ¿no? Muchas veces el jugador lo que necesita es expresar un sentimiento, un pesar de momentos deportivos anteriores, cuestiones que han traído con otros cuerpos técnicos, que el jugador se sienta cómodo en una posición, que el jugador se sienta valorado. De un plantel de 28 jugadores, todos no van a jugar, pero los tenés que hacer a todos partícipes. Y lo importante también es las actividades extradeportivas, esto de los convivios, una comida, algo recreativo, la participación es lo que genera o redondea lo más rápido y lo más fructífero en eso. Yo creo que si generas equiparar todos estos conceptos, no solamente lo deportivo, sino lo extradeportivo, lo personal, yo creo que el jugador va a dejar en la cancha el máximo, y no digo que sea especulativo, pero hay jugadores que sacan un valor agregado por la cercanía o por la empatía que siente con el cuerpo técnico, con el profe, con el auxiliar. Entonces muchas veces, y hay muchísimos casos, y no solamente por ahí de Latinoamérica, vas a ver, no, por ahí puntualizar está mal, ¿no? Pero ver la empatía que tienen los jugadores del Barcelona con su técnico actual. Hace tiempo que no encuentra comodidad con el técnico que viene participando. Y fíjate el París cómo encontró de manera inmediata con el técnico recién llegado, cómo encontró una cercanía. Y eso depende de las herramientas, las variables, la idiosincrasia y la cultura de cada técnico adaptándose a un país determinado. Entonces yo creo que son muchas variables que el técnico tiene que considerar más allá de la transmisión de un trabajo de campo. En base a todas esas variables me parece que se pueden lograr resultados deportivos por encima de lo que uno propone, ¿no? Eso es, me parece, ataco más cuestiones más extradeportivas. No sé si alguien quiere agregar algo. No, muy bien, gracias. No, por nada, Cris. Bueno, no sé si algo para agregar, Alex, Edmond, Tomás, Paulo. Yo por mí tengo más, pero no me quiero exceder con el contenido porque la verdad si no se nos va el tiempo. Quedo en tus manos, Paulo. Bueno, No, yo de mi parte, Sebastián, agradecerte la invitación. La verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio, este momento, y muy agradecido porque la verdad que es una profesión que uno ama, y este tipo de reuniones lo motiva aún más a seguir indagando, a seguir averiguando, intercambiando y enriqueciéndose con ustedes que son en definitiva colegas. Así que agradecido a cada uno de ustedes por la oportunidad que me brindaron. Qué bueno, Tommy. La verdad que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Nada, el aprecio y el mutuo para con todos y como siempre, agradecerles su tiempo, su disposición. Seguramente vamos a seguir abordando este tema que da para largo y después también en algún momento más adelante tocar también la parte de dirección deportiva, que es un nexo todavía más fino entre lo que es campo y lo que es la dirigencia en sí. Es otro punto también que por ahí en Latinoamérica todavía está dando medio vuelta, no se entiende bien la funcionalidad del director deportivo, manager o coordinador, que eso después también está concatenado con la planificación. Así que les agradezco muchísimo, Paulo, no sé si hay algo para agregar. Sí, bueno, primero agradecerles a todos por su tiempo, como cada martes. Y bueno, los esperamos igual el día martes con otro tema más que vamos a ir colocándolo en estos días. Ahorita estamos por la plataforma de YouTube. Igual estamos como Fares por México en YouTube, nos pueden buscar y ahí está el video que justamente está ahorita acá en vivo. Ya lo van a poder reproducir. Y bueno, agradecerles y pues volvemos en media hora con otro programa más, de los de otro deporte, así que pues vamos con todo y más programación. Qué bueno, bueno. No sé si Alex, Edmond, algo para agregar, para cerrar. Sí, gracias, profesor. Igualmente, saludos a todos, un abrazo, bendiciones. Profesor Tomás, a cada uno de ustedes, a Cris, muchas gracias por ese tema tan apasionante, tan extenso, la verdad, y que nos ayuda a crecer, nos ayuda a compartir experiencias de vida y de conocimiento. Muchas gracias a todos.
Qué bueno, muchísimas gracias, Edmond. Sí, no, agradecer porque todo esto representa aprendizaje, ¿verdad? Importantísimo, en algo que nos gusta a todos. Yo ofrezco mis disculpas por la indumentaria que ando, cuestiones de pequeño, ¿verdad? Entonces, ni modo. Pero siempre muy leal a Messi, eso sí, no se preocupe. Y la verdad de las cosas es que es muy interesante, pues esperando seguir hablando de esto, porque siempre he creído yo, tanto a nivel empresarial como a nivel deportivo, es importante la planificación, es un tema muy amplio y que hay que darle la importancia que tiene, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches. Buenísimo. Gracias. Cristian y Tommy, no sé si hay algo para cerrar. No, yo simplemente a Pablo, hablando de planificación, ya me confundió con los días y dijo siempre que era martes y hoy, si mi planificación no cambia, es jueves. Sí. Oye, Es la costumbre, supongo. Sí, sino que bueno, hoy se hizo jueves, pero realmente son los días martes a las 7 de la noche en México. Y bueno, de todas maneras, estamos aquí y vamos a hacerlo, pues igual, los esperamos el día martes, como bien lo mencioné, así que muchas gracias, profesor Sebastián. Le agradezco igual a todos. Gracias. Gracias. Cristian, Buenas Tomás, noches. Edmond, Buenas Alex, noches. muchísimas gracias por estar. Un gran abrazo a todos. Saludos. Gracias. Un fuerte Buenas abrazo. noches, buenas noches.